Hola a todos, continuando con las clases de razonamiento verbal, en esta oportunidad desarrollaremos el tema los antónimos, para lo cual damos inicio determinando el origen etimológico. En este caso proviene de voces griegas, de anti, que significa contrario o opuesto, y onoma, que significa nombre. Por lo tanto, ya podemos ir a la definición. Los antónimos son vocablos que están comprendidos en el mismo campo semántico, por un lado, y por otro lado, en la misma clase gramatical, pero con significados opuestos. Dentro de las características que comparte los antónimos, son que deben pertenecer, en primer lugar, como lo habíamos mencionado previamente, al mismo campo semántico. Es decir, deben estar dentro de un mismo ámbito de asociación de palabras. En términos simples, podemos decir que deben compartir un tema en común. Vamos a dar algunos ejemplos. En este caso tengo la palabra despejado y nebuloso, ambos antónimos con significados contrarios, pero comparten el mismo campo semántico de estados del tiempo. Por otro lado, tengo las palabras recto y curvo, antónimos, pero comparten el mismo campo semántico de trazos o líneas, porque hace referencia a trazos o líneas si nosotros hablamos de recto y de curvo. Por otro lado, tengo a las palabras antónimas idealismo y materialismo. En este caso, ambas palabras comparten el campo semántico de corrientes filosóficas. También tenemos por aquí acuerdo y enajenado. En este caso, el tema en común para estas dos palabras son los estados mentales. Si por ahí tengo aromático y fétido, con significados completamente opuestos, pero comparten el mismo campo semántico de la percepción olfativa o de olores. Ahora vamos a ver la segunda característica. Esta consiste en que deben pertenecer ¿a qué? A la misma clase gramatical. Es decir, si la premisa es un sustantivo, dentro de mis respuestas yo debo encontrar otro sustantivo. Si es un adjetivo, otro adjetivo. Si es un verbo, otro verbo. Y si es un adverbio, otro adverbio. No podemos salir de esta característica. Deben completar la misma clase gramatical. Por ejemplo, tengo los antónimos lucidez y obnubilación, o venustez y fealdad. En este caso, comparten la misma clase gramatical, que son los sustantivos. Por otro lado, tengo adiposo y escuálido, con significados completamente opuestos. En este caso, ambos son adjetivos. Melodioso y desentonado, antónimos, pero ambos son adjetivos. Reír y llorar, opuestos, pero ambos son verbos. Musitar y vociferar, con significados contrarios, pero ambos son verbos. Muy bien. Sigamos. Nunca, siempre. Antónimos con significados opuestos, ambos son adverbios. Tarde y temprano. De la misma manera, antónimos con significados opuestos, pero ambos son adverbios. De esa manera nosotros vamos haciendo que nuestros antónimos también compartan la misma clase gramatical. Ahora vamos a ver algunas características con respecto a los antónimos. Podemos encontrar antónimos absolutos, pero también antónimos relativos. Vamos a partir hablando de los antónimos absolutos. En este caso, los antónimos absolutos expresan ideas exactamente contrarias
Por ejemplo, vamos a encontrar palabras que estén formadas por prefijos de significados opuestos, ¿no? Por ejemplo, ante y pos. Nuestros prefijos ya son opuestos, ya tienen significación opuesta, ante y pos. Por lo tanto, al formarse la palabra anteponer y posponer, estas palabras son exactamente contrarias. Ahora si vamos a intro y extro, son prefijos opuestos. Si vamos al término introvertido y extrovertido, estamos hablando de palabras antónimas con significados completamente opuestos, de manera absoluta, ¿no? Por otro lado, también podemos encontrar los antónimos que están formados por prefijos de negación, como por ejemplo, si tengo la palabra calificado, le pongo un prefijo de negación des, ¿no? Descalificado. Por lo tanto, tiene una significación exactamente contraria. A esto se le llama antónimo absoluto. Tenemos otro ejemplito por ahí, social. Le pongo un prefijo de negación anti. Por lo tanto, tengo social y antisocial como antónimo absoluto. Ahora vamos a ver a qué hace referencia el antónimo relativo. En este caso, los antónimos relativos expresan ideas parcialmente opuestas. Ahí el detalle, parcialmente opuestas, ¿no? Por ejemplo, estamos en la cima o estoy en la planicie. Parcialmente opuestas, pero tienen significación contraria. Parcialmente, pero tiene significación contraria. Ahora, si yo digo perverso y bueno, claro que tiene significación opuesta, aunque parcialmente, pero tiene significación opuesta y sigue siendo también antónimo. Si en el caso en el que yo, dentro de mis alternativas, no tuviera un antónimo absoluto, pues tomamos en cuenta el antónimo relativo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplitos en este recuadro. Tengo la premisa, por ejemplo, óptimo. Con oposición parcial tengo la palabra malo. Sería, en este caso, antónimos relativos. Sin embargo, si yo me voy a pésimo, óptimo, pésimo, en este caso la oposición es total. Por lo tanto, tengo mi antónimo absoluto, óptimo y pésimo. Voy con la siguiente premisa, abundante. Un antónimo relativo sería suficiente con oposición parcial. Sin embargo, si yo digo abundante, escaso, es un antónimo absoluto con oposición total. Ahora, si existe la premisa egoísta, una persona egoísta, digo, lo contrario a ello que sería solidario como antónimo relativo, pero como antónimo absoluto en este caso tengo yo de egoísta, tengo altruista porque tiene una oposición total, por lo tanto es antónimo absoluto. Si dentro de mis ejercicios tuviera yo ambas en las alternativas, digamos egoísta, tengo entre otras alternativas, tendría solidario y altruista, tengo que optar por el antónimo absoluto primero, ¿no? Si es que no existiera el antónimo absoluto, pues me voy al antónimo relativo. De esa manera vamos trabajando entonces. Vamos con el siguiente. Vamos a ver un ejemplo gráfico de lo que vienen a ser los antónimos. En este caso tengo dos palabras antónimas, vociferar y susurrar. Tienen un significado de oposición, un significado contrario o opuesto entre ambas, pero tienen que compartir el campo semántico. Y es verdad, comparten el campo semántico en cuanto a la intensidad de la voz en este caso, ¿no? Cuando una persona vocifera, levanta la voz. Sin embargo, cuando susurra es diferente, ¿no? Por otro lado, tienen que compartir la misma clase gramatical. Y es verdad, en este caso ambos son verbos. El método de resolución, ¿cómo resolvemos al final un ejercicio de antonimia? Primero tenemos que determinar el significado de la premisa, para lo cual muchas gracias. No el se olviden alumno de suscribirse debe a nuestro contar canal para con más un contenido. léxico nutrido. Caso contrario, se encontrará con una pared para poder avanzar, ¿no? Con el siguiente paso. En segundo lugar, debemos pensar y abstraer el significado contrario al de la premisa, sin haber visto las alternativas todavía.
Posteriormente elegimos la palabra que se adecue mejor al significado pensado, ya viendo las alternativas. Ahora vamos a ver los tipos de antónimos en relación a cómo es que se presenta el ejercicio, a la manera de presentarse de esos ejercicios. Por lo tanto, tengo el antónimo tradicional. El antónimo tradicional consta de una premisa o palabra principal, como podemos ver ahí, y con alternativas múltiples, de la cual una de ellas será la respuesta. Por otro lado, tengo el antónimo contextual. En este caso, el antónimo contextual la palabra viene enmarcada dentro de un contexto oracional, pero también cuenta con alternativas múltiples, lo que significa que el contexto en el que se desenvuelve esta palabra, en este caso rémora, nos va a hacer determinar cuál va a ser la respuesta apropiada, ¿no? Cuál va a ser su antónimo apropiado. Por otro lado, también podemos encontrarnos con antónimos seriales, ¿no? Hace referencia a una serie de palabras que nos presentan, como en este caso, ¿no? Una serie de palabras. Entonces, puede darse el caso en el que que directamente vayamos a buscar la cuarta palabra, en este caso, la antonimia, o en algunos casos tenemos que enlazar, tenemos que emparejar, ¿no? Como con cuidado, con negligencia, y entonces disparate con, ahí tendría que ir, ¿no? Vamos buscando. Se puede dar ambos casos. Por lo tanto, también en los antónimos seriales vamos a encontrar nuestras alternativas múltiples. Bien, una vez que hemos visto los tipos de antónimos, el método de resolución, todas las características con las que cuenta todo este tema específicamente de los antónimos, tanto absolutos como relativos, vamos a ver algunos ejemplos. Tengo aquí la palabra someter. La palabra someter es un verbo que significa sujetar, humillar a una persona, una tropa o una facción. Como por ejemplo, someter al enemigo. Someter al enemigo, ¿no? Lo contrario a ello sería en este caso liberar. Voy a liberar al canario. Por lo tanto, mi respuesta correcta en este caso es liberar. El antónimo de la palabra someter, liberar. Vamos con el ejemplo número 2. Tengo la palabra dinámico. Dinámico es un adjetivo que significa dicho de una persona notable por su energía y por su actividad en una de sus acepciones. Por ejemplo, Julián es un hombre dinámico. Por lo tanto, vamos a buscar lo contrario a dinámico. Alguien que no tenga mucha energía, que esté quizá paralizado. Vamos a ver, por ejemplo, quedó estático al enterarse de la noticia. Quedó estático. Ya tengo entonces mi respuesta ahí. El antónimo de la palabra dinámico sería estático. Vamos con otro ejemplito. La palabra auge. Tengo la palabra auge. Auge es un sustantivo que significa un periodo o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o de estado, ¿no? En su mejor momento, digamos, ¿no? En este caso podría decir, en el auge de su fama, acumuló mucha riqueza. En el mejor momento de su fama, ¿no? Acumuló mucha riqueza. En consecuencia, buscamos un significado opuesto a ello. Por ejemplo, actualmente el mundo tiene una decadencia de valores, en bajada, no está en subida, en bajada. Y tengo como antónimo de la palabra auge, decadencia. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido.